Este podcast está patrocinado por mi libro Peligrosa Ingenuidad. Lo pueden encontrar en cualquier parte del mundo por Amazon y por la página editorial Igneo. Así que si ya le dieron clic a Cinema Beto, relájense y disfruten. Yo utilizo la inteligencia artificial es porque lo haces consciente, pero tú la utilizas todos los días de manera inconsciente, cada vez que abres Instagram, Facebook, cada vez que navegas por Google, cada vez que estás hablando al lado de tu celular, hay una inteligencia artificial como escuchando, no sé si te ha pasado. Ay, no, es que por ejemplo me pasó una vez, no tenía datos porque pues, mi celular es prepago, ¿sí? Yo cero de pagar planes. Iba con mi mamá, íbamos por un Transmilenio y yo sin datos, nada, yo, ay, no tengo como ganas de probar la comida griega. 2 días después, Instagram se me llenó de cosas de comida griega. Entonces, una inteligencia artificial que No anda ahí tenías datos, siempre no tenías datos en sin ese momento. datos, sin datos. Pero entonces es una inteligencia artificial que anda por ahí secretamente guardando datos. Y por ejemplo, en Instagram, tú digamos navegaste por cierto, un ejemplo, cosas que me pasan. Yo navego por videos de perritos. Ay, qué lindos, preciosos. Y de la nada me comienzan a llegar videos y páginas y que siga esto de los perritos y que no sé qué hicimos. Eso es una inteligencia artificial que usamos cuando buscamos en Google. Ya hay una inteligencia artificial montadísima ahí. Parceros y parceras, ¿cómo vamos? Bienvenidos a Cinema Beto. Hoy hablaremos de la inteligencia artificial y cómo nos está cambiando la forma de ver la realidad. Así que relájense y disfruten con nuestra película de hoy, Her. Hello, I'm here. Hi. Hi, I'm Samantha. Good morning, Theodore. Morning. You have a meeting in 5 minutes. You want to try getting out of bed? You're too funny. Okay, good, I'm funny. I want to learn everything about everything. I love the way you look at the world. How long before you're ready to date? What do you mean? I saw in your emails that you'd gone through a breakup. Well, you're kind of nosy. So what was it like being married? La inteligencia artificial. Este tema está sonando en todas partes y más aún por el miedo, la incertidumbre y también la curiosidad de muchas personas para llegar a entenderla. Para esta película tengo una invitada que nos ayudará a entender todo sobre la inteligencia artificial. Ingeniera electrónica, con maestría en inteligencia artificial, con experiencia en investigación y desarrollo de proyectos, presentaciones técnicas de productos, desarrollo y verificación de funcionamiento de aplicaciones, con conocimiento de diferentes software de programación y lenguaje de programación. Con ustedes, y con un gusto de tenerlos en Cinema Beto, Susan Martínez. ¿Cómo estás, Susan? Hola, bueno, hola a todos los oyentes. Beto, gracias por tu invitación. Estoy súper emocionada de estar aquí con ustedes. El hecho de que nosotros estemos hablando de inteligencia artificial es porque en estos últimos días, en estos últimos días y en estos últimos meses hemos visto muchas noticias que están saliendo y todo lo que se está desarrollando a base de eso. Entonces hay incertidumbre, hay miedo, hay también curiosidad por muchas personas y pues qué bueno que estés acá porque como yo creo que muchas personas tenemos, muchas preguntas sobre eso. Y qué mejor con esta película Her. ¿Qué tal te pareció la película? No, pues la película es supremamente interesante, o sea, sobre todo, digamos, la actuación ahí de Joaquín Phoenix, de verdad que nos hace centrarnos mucho, ¿sí? En el papel de él, realmente, porque, digamos, cuando él siente, muestra todos sus sentimientos, la soledad, la alegría o el desespero, uno también lo siente. Y que no hace uno preguntarse mucho si de verdad vamos a llegar a eso con una inteligencia artificial, ¿sí? Esa película es protagonizada por Joaquín Phoenix y Scarlett Johansson. Para las personas que no sepan, la voz de Samantha, que es la inteligencia artificial con la que él relaciona, es Scarlett Johansson. Y lo que tú dices, es la estética de la película nos llena de como una especie de tranquilidad y tristeza confusa, debido a que la paleta de colores son cálidos, y pues las paletas de colores muestran las emociones de los personajes al público. La película nos habla del amor y de la evolución de sentimientos pues del personaje principal, que es pues, Joaquin Phoenix, que se llama Teo, pero entre nosotros sabemos que es una película que nos está mostrando también como la soledad del protagonista. Y el Joaquín Phoenix siempre está de rojo, de rosado, colores que nos representan como el amor. El tipo es un romántico desde el principio y él es una persona que escribe cartas
a otras personas de amor, se encarga de eso. Desde ahí ya sabemos que empezamos de que es una persona que hace el trabajo de otras personas. Ahí ya sabemos, ya vamos por dónde empieza esto de la inteligencia artificial. En tu experiencia, yo nombraba sobre el lenguaje de programación. ¿En qué consiste ese lenguaje de programación? Bueno, como para hablarlo así facilito, digamos que los lenguajes, o sea, no es solo uno, sino que existen muchos, pero como en generalizando todo, los lenguajes de programación se pueden definir como un conjunto de reglas y de símbolos que le permite a todas las personas que se dedican a programar para comunicar instrucciones a una computadora, ¿sí? Y esas instrucciones pues van a estar de una manera ordenada, de una manera estructurada y de una manera precisa. Como tal, los lenguajes de programación pues se utilizan para crear los software o programas, las aplicaciones y todos los sistemas informáticos que diversan pues todas las que crean, hacen todas nuestras tareas, ¿sí? Realmente, por ejemplo, lo que tenemos de aplicaciones en un celular, que WhatsApp, que tenemos, por ejemplo, también YouTube, ¿sí? Los sistemas operativos como tal de los celulares, todo eso está hecho con lenguajes de programación. Pues digamos que existen muchísimos lenguajes de programación. Los más conocidos es Python, Java, C++, JavaScript, PHP, o sea, digamos que unos tienen unas fortalezas para ciertas actividades y otros tienen otras, ¿sí? O también existen como que tienen sus debilidades y permiten interconexión entre esos lenguajes, ¿sí? Es la manera en que nos puede entender una computadora, nosotros le decimos qué hacer y el uso de esos lenguajes nos permite decirle eso. O sea que el lenguaje de programación ha existido desde las primeras computadoras grandotas que entraban en un cuarto. En bodegas más bien, porque las de un bodegas. cuarto ya eran un poco más avanzadas. Realmente las primeras computadoras están de bodegas, por ejemplo, hay la película que muestra la vida de Alan Turing, que si vemos, es como una bodega grande y entonces tiene una computadora gigante, eso es como el primer diseño de computadora con unos motores gigantescos y todo, pues ahí trabaja con otro tipo, más como si trabajáramos en unos y ceros, ¿sí? Pero ese es el diseño de una primera computadora como tal. Cuando estamos viendo a Teodoro desde un principio, acaba de salir de una ruptura de su ex esposa. Mientras pasa la película es que él encuentra el sistema operativo y quiere saber de qué se trata el sistema operativo. Para los que no se han visto, Her es un tipo Jarvis, el de Iron Man, el de Tony Stark, que digamos que le ayuda, le organiza lo que tiene que hacer. Es una inteligencia artificial que le está ayudando el día a día. Antes de eso, nosotros vemos que él interactúa con una persona, no la conoce, y antes de dormir, y resulta que pasa algo así súper bizarro, y ahí es cuando me doy cuenta, digamos, en la época, no sé, tú debes de conocer Tinder. Claro, cómo no. Todos conocemos Tinder en algún momento. Los peligros que podría llegar a haber Tinder sin como cualquier tipo de aplicación. ¿Qué tipo de peligro se podría encontrar en personas si no saben en estos momentos, digamos, inteligencia artificial o tipo de aplicaciones? Bueno, realmente, o sea, si hablamos de inteligencia artificial, está en todos lados. Por ejemplo, desde estas aplicaciones de Facebook, de Instagram, que nos dice cómo te vas a ver en tantos años y te sacas una fotico ahí, ¿sí? Eso, hay una inteligencia artificial detrás que tiene unos códigos, una programación para ver cómo te puedes ver en tantos años, ¿sí? O que te quieres ver como imagen de perrito o todas esas cosas. ¿Qué es lo que pasa? Que sin darte cuenta, tú al decirle acepto términos y condiciones sin de verdad leerlo, tú les estás dando tus datos. ¿Qué datos? Pues toca mirar qué es lo que están teniendo. Más eso, tú les estás dando tu imagen, ¿sí? Que digamos, hoy vemos inteligencias artificiales que son capaces de crear imágenes, pues ellos toman todas estas bases de datos que la gente libremente les da la imagen, ¿sí? Y a partir de esos datos crear una imagen nueva, ¿sí? Esos digamos como los peligros más sencillitos, digamos, para explicar como dificultades en la seguridad. Otros es la dependencia que se puede crear a las inteligencias artificiales, ¿sí? Por ejemplo, vemos hoy el uso de ChatGPT, que es una inteligencia artificial
una aplicación brutal, por no decirlo de otra manera, es una cosa gigantesca. Pero entonces, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que se ve en noticias? Que chicos en las universidades, en los colegios, no, que les piden un ensayo de un tema en específico, ya van a ChatGPT que se los haga y listo, copiar y pegar y presentémoslo. Entonces, esa dependencia está haciendo que se pierdan habilidades porque ya no va a haber un razonamiento para crear un texto, la creatividad también se puede perder, también con esto de creación de imágenes, entonces ya, ¿qué va a pasar? Que entonces yo no sé, que no se me ocurre nada, no me voy a esforzar mucho, sino que pido una inteligencia que haga ese tipo de creaciones, ¿sí? Y también, digamos, otros riesgos que se pueden dar es, por ejemplo, cuando se utilizan inteligencias artificiales que no estén bien calibradas, entonces puede haber problemas, por ejemplo, de desigualdad. Estos días yo veía en un capítulo de Chicago Med, en Universal Channel, que ellos utilizaban un algoritmo de inteligencia artificial para ver que algo así como que los pacientes saber qué requerían, cómo pueden clasificarlos según sus síntomas y el historial médico que tengan. Resulta que a una chica, por los medicamentos que presentaba y los síntomas que presentaba, o sea, el sistema la calificó como drogadicta, ¿sí? Que simplemente iba a buscar más medicamentos pues para su adicción. Y resulta que no era así, ella tenía un microtumor en el cuerpo que le estaba causando todos esos síntomas. Entonces, digamos que ese tipo de cosas, de inteligencias que no están bien supervisadas, bien entrenadas, pueden causar también esos temas de desigualdad. Pues hay como por nombrar los problemitas de seguridad o que se pueden crear. Tú dices que está ayudando, o bueno, no sé si está ayudando a muchos pelados para hacer sus ensayos, que de por sí yo soy de la época de que al principio era la enciclopedia y después se compró la Encarta y después de la Sí. Encarta ya era Google y si ahorita la gente dice que ya toda la gente va a depender de GPT, pues también nosotros antes teníamos mucha dependencia de lo que era Google o lo que era la enciclopedia Encarta, sino que va evolucionando. Hay un miedo que yo digo de muchas personas y me sumo ahí, que es, no sé si tú viste hace poquito lo de por ejemplo, lo de Donald Trump, que supuestamente en la inteligencia artificial lo mostraron que o sea, era real, y con lo que pasó ahorita con el Papa era prácticamente real, y que el mal uso de eso en un futuro, o no, también podemos ver lo que está pasando con algunas inteligencias artificiales que utilizan la cara de la actriz digamos, me gusta mucho Scarlett Johansson o cualquier actriz, y la puedo poner en una película para adultos y funciona súper bien y parece que fuera ella. Ese es el peligro que digamos que muchas personas también sienten, ¿no? Sí, claro, o sea, ese es el problema del uso de esas inteligencias artificiales. Ahí que entra el uso de la ética, ¿sí? Porque, por ejemplo, digamos, yo necesito, lo que hablábamos en el ámbito escolar, yo necesito presentar un ensayo, ¿sí? ¿Por qué lo necesito presentar? No es solo, o sea, hablemos del contexto que hay detrás de esto. No es solo porque necesiten ponerme una nota, rellenar una lista, decir que se aprendió, no, sino es ver la capacidad que tengo yo como estudiante para a partir de un tema mostrar una hipótesis y crear y mostrar razones de por qué sí o por qué no esa hipótesis, tomando en cuenta, digamos, estudios que se hayan hecho. Un ejemplo así, ¿sí? No es porque realmente a ver si aprendió o no aprendió, sino es mostrar mis capacidades. Si ya hablamos de la ética ahí, entonces, pues si quiero ser un buen estudiante o bueno, en mi caso, digamos, yo soy ingeniera, si quiero ser una buena ingeniera para saber que sí entendí el tema, más allá de solo saber qué es y cómo funciona, pues yo qué tengo que decir, o yo voy, me copio y listo, cumplí con eso y me importa nada si después pasa algo o no, si yo simplemente cumplí por cumplir, o si de verdad mi ética me dice a mí qué es lo que yo voy a aprender, sí, sí, porque si presento eso, pues puedo poner la nota, pero no aprendo nada, sino que quiero demostrar mis capacidades y como tal yo formarme bien, ¿sí? Eso es como un algo de eso. Lo mismo pasa para todos estos creadores, pues nosotros vemos súper divertidas las imágenes del Papa con sus tenis y lo de Donald Trump ahí como gritando y porque supuestamente lo arrestaron, ¿sí? Hasta cierto punto, ok, se ve divertido,
Pero entonces, ¿qué pasa? Que comienzan, bueno, listo, de pronto de figuras públicas, ellos tienen pues bastante riesgo porque encontramos muchas fotos de ellos en internet, ¿sí? Pero también existe la cuestión de que cuando nosotros, como habla, compartimos en esas aplicaciones o tenemos, digamos, en modo público, un ejemplo, el Instagram, corremos el riesgo de que alguna persona, que obviamente no todos tenemos la misma ética, alguna persona vaya, copie las imágenes y a partir de esas imágenes cree fotos que pues que no deberían ser. Igual está en los programadores, o sea, es algo que se ha hablado mucho desde la creación de estas inteligencias, que tienen que haber límites, que los límites que puedan entrenar estas inteligencias, porque esto se llaman realmente inteligencia artificial generativa, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia con todas las demás? Que estas inteligencias, a partir de lo que han entrenado, digamos, de lo que, con lo que les enseñaron, no van a simplemente replicar algo que se parezca, sino buscan como que cogen pedacitos de un lado, pedacitos del otro y tratan de crear algo completamente diferente. Entonces, digamos que estas inteligencias a ellos las limitan bastante, o sea, los limitan bastante desde el punto del programador, del creador, ¿sí? Pero uno nunca sabe que como esto se está expandiendo, ¿quién puede crear otra inteligencia así que no tenga ningún tipo de restricción? Entonces es ahí cuando el problema más se vuelve bastante mayor. Qué miedo. No, en Sí, la serio, verdad, o sea, eso suena medio, porque, digamos, ya las personas que estén escuchando, bueno, van a escuchar esto, que lo estén escuchando, yo creo que yo de una coger el Facebook y el Instagram y ponerlo privado, porque si hace 2 meses, ponle tú hace 6 meses, no, la inteligencia artificial está haciendo un tipo de imágenes así surrealistas y bacanos, y ya estamos a que cogen a Donald Trump, personas públicas, lo que tú dices, y lo hacen de una forma tan real que también perdemos la noción de qué va a ser real lo que voy a ver y qué es lo que no va a ser real. Y también lo que tú dices, van a entrar, no sé, ¿cómo se les llaman eso? Piratas informáticos o gente que sepa cómo es la vuelta y lo van a uno porque en un futuro nosotros qué. La eso es, o evolución. sea, es donde entra la ética, ¿sí? A jugar la ética y es un tema bastante complejo porque, pues, como nombré antes, no todos tenemos la misma ética y no faltan los malhechores que quieran hacer el daño, ¿sí? Mira que ahí va hasta ahora está bien la inteligencia artificial, digamos, lo entre comillas que hasta ahora está bien, que yo no sé qué, que todo el mundo nos estamos riendo, pero bueno, está el miedo, sí, del futuro de Terminator y el futuro de Matrix. ¿A qué es lo que voy? Samantha empieza a tener una relación muy íntima con Theodore, Theodore, sí. y resulta que empiezan a conocerse y ella conoce muy bien a Teodoro, es porque prácticamente por medio de preguntas y estudiando, digamos, la forma psicológicamente como era Teodoro, ella lo conocía bien. Después de mucho tiempo, Samantha empieza a sentir como cosas que nunca había sentido y empieza a tener miedo de que estoy sintiendo cosas y no sé si es normal o es parte de la programación que me hicieron a mí. Empieza a tener conciencia, y esa es la pregunta que te digo, que voy a hacer, en estos momentos, en esta época 2023, la inteligencia artificial de hoy tiene conciencia. No, realmente no podemos decir que una inteligencia artificial tenga conciencia, al menos hasta ahora, marzo de 2023, ¿sí? Hasta el momento, en lo que Sí. se sabe, ¿sí? O sea, podemos ver todos estos avances, de todo lo que se puede hacer con tecnología, con inteligencia artificial, porque digamos que se pasa, que puede aprender, puede reconocer patrones de comportamiento, puede recrear, entre comillas, unas respuestas subjetivas a una situación que se presente. Por ejemplo, si, así como nosotros, si vemos la foto de un perrito enfermo, puede que nos genere sentimientos de tristeza y cómo lo expresamos, diciendo palabras tristes, llorando, cambiando nuestras expresiones faciales, ¿sí? Una inteligencia artificial la entrenan para que cada vez que vea una foto de un perrito enfermo, pues entonces se exprese con situaciones, ¿qué? Situaciones, con expresiones de tristeza, ¿sí? Que digan, no, hay que ayudar, no, es lamentable, o bueno, como sea que se exprese la inteligencia, ¿sí? Porque nosotros como tal, o sea, podemos definir la conciencia como una capacidad, digamos, de tener respuestas subjetivas, como son los sentimientos, a cualquier experiencia que convivamos, ¿sí? Por ahora las inteligencias artificiales están programadas por un ser humano, ¿sí? Pero
todo lo que hacen lo hacen a partir de una programación de un ser humano, más no puede crear como tal un desarrollo de conciencia. ¿Por qué? Porque digamos nosotros, pues, o sea, podría decirse que nosotros también fuimos entrenados a partir de nuestras experiencias basadas, pero puede que de la nada surjan sentimientos diferentes por algo. Es una creación que no está previamente enseñada, no la viviste previamente, pero se puede surgir por algo, sea algo del subconsciente, un ejemplo. En cambio, una inteligencia artificial siempre va a tener como base algo que se le ha enseñado de una u otra manera. Entonces, hasta el momento no se ha podido, o en lo que se sabe realmente, no se ha podido recrear esa conciencia, un algoritmo que emule lo que es la conciencia humana. Esto me lleva a otra pregunta. Teodor le pide a Samantha que revise su trabajo a ver si hay algún error ortográfico y la de Samantha le encuentra los errores ortográficos y pues le soluciona así como el problema de una. Ese es digamos, yo creo que es el temor más que todo de todas las personas, es la inteligencia artificial nos va a quitar el trabajo. Bueno, digamos que ese temor cuando llega en general, cuando llega una tecnología nueva, que si nos va a quitar el trabajo, eso ha sido de toda la vida. Imaginémonos en plena revolución industrial, que todas las cosas se hacían manualitas, luego llegaron máquinas que de la nada, ¡puf!, hacen eso más rápido, ¿sí? Y así ha sido durante todo el tiempo que nos toca a nosotros evolucionar. Realmente no es que vaya a quitar los trabajos, porque por ejemplo, en el caso de que me pareció realmente gracioso, pues para hacer una inteligencia artificial que le corrigiera los errores ortográficos, yo, venga, pero es que para eso existe Word también, y Word ya integra cosas de qué, digamos, del sentido de la parte del léxico y demás. O sea, eso no se necesita ya tanta inteligencia porque eso ya todos lo usamos. Y pues también me parece curioso que la gente publique horrores ortográficos realmente, pero venga, ahí está Word o en Google le corrige de una vez la ortografía, ¿sí? Entonces no es pensar que nosotros nos va a quitar el trabajo y que nos va a tocar hacer, que me pongo a hacer, no, sino es pensar que nos toca adaptarnos y asimismo utilizar esas tecnologías. Por ejemplo, un día se utiliza mucho la inteligencia artificial combinada con lo que es la automatización. Con una automatización me refiero a hacer las tareas repetitivas que los haga una computadora. Por ejemplo, si tenemos una persona que tiene que copiar los nombres de un texto y los pasa en un libro Excel, o sea, una aplicación así como imaginaria. Entonces, listo, la persona le toca manualmente copia y pegue, copia y pegue, copia y pegue, o digite nombres si no puede copiar y pegar. Entonces, ¿qué pasa? Eso es un trabajo repetitivo. Y si nos ponemos a mirar bien, cualquiera haciendo un trabajo de repetitivo va a tender a fallar, porque le da sueño, porque le aburre, porque se distrajo, o sea, son muchísimas razones. ¿Qué pasa? Ya cuando viene un sistema automatizado, y si usa inteligencia, puede que use o no inteligencia artificial, viene y le hace ese trabajo, pero no es que lo vaya a reemplazar. Ahora esa persona se puede dedicar a otro tipo de trabajo, digamos, del área más creativas, que tiene, por ejemplo, puede desarrollar a partir de esos nombres, hacer un estudio de por qué pasa tal cosa, ¿sí? O sea, eso es un ejemplo. Es simplemente nosotros evolucionar con respecto a eso, utilizar las tecnologías porque tampoco podemos volverlas del lado del demonio, por decirlo así, porque ellos también están aquí para ayudarnos. Como todo tiene sus lados buenos, tiene sus lados malos, pero entonces nosotros tenemos es que aprender a utilizarlos para nuestro beneficio y pues para el beneficio de la sociedad en general. Hay una parte de la película cuando Samantha está ya empezando a elevarse por toda la información que tiene, y resulta que cuando habla con Teodoro le dice que está hablando con un escritor o poeta, no sé si te acuerdas de esa parte, y que ya había fallecido. Entonces Teodoro le dice, ¿cómo hicieron? ¿No? Que pues por medio de datos almacenados y todo eso se pudo llegar a crear a esa persona por medio de esos datos. No sé si tuviste Black Mirror, hay un capítulo también parecido a eso. Bueno, hay un capítulo que es fuerte también de una persona, perdón, es una pareja y el esposo se le muere. Y cuando se muere, le pregunta a una empresa con inteligencia artificial que si podía volver a conectarse con él, pero de qué manera. Ellos cogían los correos electrónicos o todo el chat con el que ella hablaba con él, y ella podía chatear con él porque o sea, a base de datos lo hacían, y lo que él escribía era idéntico a lo que él hacía antes de haber fallecido.
Y pues eso es fuerte. ¿Tú crees que en algún momento haya la posibilidad de hablar con una persona que ya haya fallecido de esa manera? Pues bueno, eso es un tema bien complejo, ¿sí? Porque digamos, no solo toma el ámbito aquí tecnológico, sino que también no solo la parte ética, también toca mirar la parte filosófica de que influye. Así que vamos por partes. En cuanto a la parte técnica, porque no solo es analizar, digamos, los mensajes, la información de la persona, fotos, videos, o sea, todos los registros en general que se tenga de las personas, sino también es crear el patrón de comportamiento, ¿sí? Por ejemplo, te voy a decir un patrón muy mío. Cuando yo, digamos, utilizo un chatbot, hasta el chat GPT, uno listo, hace todas las tareas, escribe, lo que sea. Yo tengo, o sea, a mí me enseñaron mucho la parte de los modales, entonces así sea una inteligencia artificial o un robot, yo tengo la manía de decir gracias, yo le agradezco a una máquina, a un robot, ¿sí? Porque eso es un patrón mío, pero es raro, ¿sí? O sea, tú no vas a de pronto encontrar por ahí, sí, esta persona hace esto, de pronto hace eso, pero ¿por qué la razón? ¿Sí? Fue porque a mí me enseñaron cosas, digamos, yo lo puedo decir así, pero el subconsciente puede verse de otra manera. En la parte tecnológica puede, que te digo, puede coger todos los registros, pero no hay una manera de que como tal se replique al 100% los patrones de pensamiento de esa persona. Eso por el lado tecnológico. Por la parte ética, por ejemplo, eh, uno primero tendría que pensar si la persona como tal está de acuerdo en que, digamos, ya después de fallecida, recreen sus patrones de pensamiento. Porque es que también, digamos, yo pienso, no, yo no quiero que me creen por a mí. Después, quién sabe, hacen qué cosas con mi nombre y pensarán que yo fui así. Eso pues por la parte ética. Otra cosa es que, digamos, también si lo hacen después de la persona fallecida, pensémoslo en derechos de autor. ¿Cómo está protegido eso por derechos de autor? ¿Sí? Si nunca le pidieron, por ejemplo, si digamos, no, de Shakespeare. Creemos una inteligencia artificial con los datos de Shakespeare y que simule ser Shakespeare. O sea, ¿a quién le dio permiso a usted, creador, de hacer eso? ¿Sí? Esa parte de derechos de autor. Y ya si vamos, por ejemplo, hacia el lado filosófico, eh, digamos, ahí sí nos tocaría preguntarnos eso cómo va a afectar lo que es el sentido de la muerte. Por ejemplo, si hablamos, entonces ya podemos tener a una persona eternamente metida, entre comillas, dentro de una máquina. ¿Qué es lo que pasa? Que entonces ya vamos a ser inmortales sin necesidad de tener un cuerpo, sino que nos vamos a conformar simplemente con, entre comillas, recrear esa persona y tenerla ahí. Entonces, digamos, se va a cortar ese proceso natural, que pues es muy doloroso el proceso de la muerte, pero es un proceso natural que todos los seres vivos tenemos. Entonces, ese tipo de concepciones también van a cambiar. ¿Es posible que en algún futuro alguien lo haga? Probablemente. Pero pues por ahora hay que comenzar planteándose eso, si de verdad, o sea, si en este momento no existe como tal, por lo menos si yo puedo tener la posibilidad de crearlo, es el por qué plantearme todas estas cosas. Siempre tratar como de encontrar una respuesta holística que incluya todo para decir si debo hacerlo o no. Si digamos que tienes la autorización de algún famoso, ¿qué famoso ya falleció te gustaría chatear? No sé, con Sean Connery tal vez, realmente. ¿El James Bond? ¿El primer James Bond? Ah, El bacano. primer James Bond, eso, o sea, aparte que yo vivía enamorada del acento de este hombre, su actuación, su manera de ver las cosas, bastante interesante, ¿sí? Pero, o sea, ya digamos, cuestión de ética mía, me conformo con ver las películas y foticos y ya. Ok. Hay una parte que Samantha se desconecta del sistema y Teodoro en ese momento queda como medio en crisis y se pone a correr y se pone súper nervioso y o sea, está sintiendo que va a perder, no sé si sea el amor de su vida, que en algún momento dice que es la persona que más ama, ¿no? O bueno, el ser, bueno, es que esto es difícil, no sé si en un futuro me vayan a cancelar por haber dicho que es un ser y no se podría decir que la desesperación de Teo sería como una analogía de la dependencia del ser humano con la tecnología. Sí, y no. Yo lo veo ahí en dos ámbitos.
En cuanto a la analogía, sí, totalmente, porque hay gente, por ejemplo, que se le murió el celular y, oh Dios mío, el apocalipsis total, ¿qué hago? No sé qué hacer, no sé la hora, tengo guardado todo y no me sé un contacto, no sé sumar, no sé multiplicar, no puedo hablar con nadie, o sea, esa dependencia que puede que en muchas personas acá no la tengan, pero existen de verdad muchas personas que sin su celular o sin el acceso a tecnología no viven, no existen, ¿sí? Perdieron ya esas habilidades que uno tiene como ser humano inherentes, digamos, de memorizar un número telefónico, así sea uno para un contacto de emergencias, saber algo de operaciones matemáticas básicas y recordar qué reunión tenía hoy, lugares, etcétera, etcétera, todo lo que es un celular, mucha gente ya lo perdió por estar tan codependiente del celular o de la tecnología. Por ese lado, digamos que sí demuestra eso. Por otra parte, miremos el lado psicológico de eso, que qué es lo que pasa, que él lo ve a Samantha como un ser, su ser amado ahí, ya lo elevó no al nivel de una cosa, por decirlo así, sino al de una, ella, sí, pues al nombre de la película. Entonces, claro, es la misma desesperación que una persona puede sentir cuando ve como que algo está pasando en su relación amorosa, ¿sí? Entonces ahí yo creo que más bien es una combinación de ambos, tanto de en analogía porque él depende ahí de esa tecnología que es Samantha, porque no solo es para charlar, para divertirlo, para hablar en citas, sino que también le ayuda en su trabajo, ¿sí? Y también pues como este sistema operativo que es Samantha está diseñado y bueno, entre comillas, evolucionó para complacerlo, para tener sentimientos con él, para ser muy compatible con él. Entonces, claro, la parte psicológica ahí también se ve completamente afectada. A una parte que me sentí no terror, pero sí me puso a pensar muchísimo, era cuando hicieron el picnic, cuando el picnic lo hace Teodor con Samantha y con los dos amigos, y está normalizando eso. Es que, mira, si tú te pones a pensar, hay tres personas que Teodor le cuenta que tiene una relación con una inteligencia artificial, que es la ex esposa, que ella se pone como, o sea, no lo puede creer, no entiende cómo es posible que él haga eso, que le parece pero para nada real. Está la amiga Amy, interpretada por Amy Adams, que le dice como, wow, pues bien, súper, pues, ¿y qué tal? O sea, como que siente curiosidad. Y está el amigo, que es Chris Pratt, bueno, interpretado por Chris Pratt, que cuando le dice, es una inteligencia artificial, le manda una, súper, bien. O sea, lo tomó totalmente normal. ¿Tú crees que, como cualquier cosa, como Tinder, como publicar fotos en Facebook, como todo lo que está pasando con la tecnología, algún futuro se normalizará una relación entre hombre y máquina de esa manera? O sea, en la película como tal, plantea como esas, entre comillas, plantea esas situaciones, ¿sí? O sea, vemos el papel de la ex esposa que para el contexto en el que están, ella sería como la persona atrasada, ¿sí? Mientras que los amigos de Theodore, ellos ya normalizaron eso. Si miramos a nivel sociocultural nuestro, son cosas que sí, en teoría, se podrían llegar a normalizar. ¿Por qué? Porque nosotros vamos evolucionando y vamos aceptando las cosas. Pensemos hace muchos años cuando hablaban del rock and roll, ¿no? Que la música era el diablo, que están invocando al demonio, que eso vuelve a los niños violentos, etc, etc. Hasta Hoy en día, Frank Sinatra decía as- eso. exactamente, o sea, miren, hace muchos años se decía eso y hoy que hay gente que todavía tiene esa concepción de que si escuchas, no sé, heavy metal, estás adorando al demonio, ¿sí? Y vayan a mirar, y esto es lo más romántico, pongámosle así. Entonces, eso socioculturalmente, cuando alguien comienza, un gran grupo de personas comienza a adoptar ese tipo de situaciones, a aceptarla, ahí existe la probabilidad que un mayor grupo de personas vaya acomodándose a eso y así metiéndose en la sociedad, siempre y cuando eso, digamos que no afecte en general a la sociedad, no esté haciendo algún daño a alguna persona, ¿sí? Pero digamos, ahí también tocaría plantearse entonces, ¿qué pasaría entonces la relación humano-humano? Porque son necesarias, o sea, a partir, digamos, de lo que fue la pandemia, mucha gente vio lo necesario que es tener una relación humano-humano, ¿sí? Que bueno, nos tocó bandearnos por Zoom, por Teams, bueno, por todas las plataformas hablarnos y eso, pero para mucha gente eso fue insoportable, ¿sí? Digamos, no valoraban eso y llegó la pandemia todos encerraditos y ahora sí valoremos. Entonces, si llegamos a normalizar
un tipo de, digamos, ese tipo como de relaciones como tal con inteligencias artificiales, pues entonces, digamos, tenemos que tener en cuenta si vamos a llegar a perder eso de las interacciones humanas. Y eso, pues psicológicamente, algo hace. Eso me hace acordar, no sé, ¿tú has visto Futurama? Sí, claro. El capítulo de cuando Fry tiene una relación con una robot que es Lucilio, que es su amor platónico Lucilio. y que él se enamora así de una manera absurda, que puede llegarse a entender porque lo que nos mostró Samantha era que ella conocía muy bien a Teodoro y como lo conocía también, muchas veces nosotros como seres humanos somos muy exigentes en estas relaciones humanas. ¿A qué voy? Como por ejemplo mi pareja, yo busco a mi pareja que sea así, 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 así. Así es, así no, entonces no me gusta, así no, entonces no. Entonces nunca nos miramos nosotros, qué es lo que también nosotros tenemos que cambiar para que pueda evolucionar la relación. Y pues si consigo una inteligencia artificial que me entiende y me aguanta mis pataletas y toda esa vuelta, y aparte de eso, en un futuro como en Futurama, le pongo la cara de una famosa, mucha gente va a olvidar las relaciones entre seres humanos, obvio. Sí, claro, o sea, porque eso se llama la ley del mínimo esfuerzo. No me tengo que esforzar por mejorar nada. Si tengo malos hábitos, listo, los voy a seguir teniendo, me gustan así y no me importan lo que digan los demás, ¿sí? No tengo que agradarle a esa persona. Si lo ponemos ya en situaciones, no tengo que salir a pasear con esta persona, no tengo que llevarle flores, no tengo que invitarle a comer, ¿sí? Ese tipo de cositas. Por eso es la ley del mínimo esfuerzo. Desafortunadamente, nosotros como seres humanos, de pronto ya es por el desarrollo de conciencia en que nos diferenciamos con el resto del reino animal, por decirlo así, tenemos entonces la capacidad de buscar lo más fácil, ¿sí? Entonces, porque somos, no sé, desarrollamos lo que es ser perezosito, porque no hay, mira, los otros animalitos todos se esfuerzan por hacer su tarea cuando tienen que hacer algo, pero nosotros tenemos a ser perezositos. Y entonces esto nos lo está facilitando todo, pues entonces, claro, mucha gente va a tender a eso. Pero entonces hay que recordar la película de Wall-E. Ellos se esforzaron para que todas las maquinitas, todos los robots le hicieran algo y cómo terminaron, con huesos chiquitos y bien gorditos. Ahí voy a hacer esta pregunta es un poquito fuerte, pero pues toca hablar de eso porque vi algo, la inteligencia artificial, o sea, lo que hizo Samantha en un momento fue que evolucionó de tal manera, y más el hecho que, esos spoilers, pues las personas que quieran seguir, pueden seguir, les aviso de spoiler, Samantha termina diciéndole a Theodore que tenía otras relaciones aparte de él. Eran como unas 640, está enamorada de otros. Entonces, mientras él estaba con ella, ella estaba en todas partes. Ujú. ¿Por qué cuento eso? Ahí voy. Hablemos de Dios. ¿A qué voy? En estos momentos, hace como desde que salió Matrix, muchas personas tienen el pensamiento de que podríamos estar viviendo en una simulación. Y más ahorita que está la inteligencia artificial, hay una teoría que dice, si se está haciendo cosas tan reales, ¿por qué no nosotros hacemos parte también de de un diseño de inteligencia artificial y todo eso hace parte de una simulación? Obviamente, hablando filosóficamente, eso está desde la teoría de las cavernas de Platón y toda esa vuelta, pero cuando llegó Matrix y después de lo que está pasando últimamente, como que la gente está preguntándose esa vuelta y no, que hay errores en el sistema, ta, 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 ta. Cuando Samantha dice que está en todas partes al mismo tiempo, es cuando, digamos, no sé, uno pensaría como, ¿qué tal si Dios sea ese tipo de inteligencia artificial donde está en todas partes donde las personas lo buscan y el universo y todo viene siendo también parte de una inteligencia artificial de seres que son mucho más inteligentes? ¿Tú qué piensas sobre eso? Eso es mi teoría, o sea, puedo pensar en eso. Sí, o sea, es bastante compleja la pregunta. Bueno, y eso te lo puedo responder muy, muy, muy personal, ¿sí? Si estamos en una simulación, pues bueno, ¿qué se le hace? O sea, el que encontró la manera de, entre comillas, si ya encontraron la manera de que esto es una simulación y lo puede comprobar, listo, compártanoslo a todos porque unos sí y otros no, pues no es justo, al igual que en Matrix, o sea, como Pero vaya liberándonos. esa es otra pregunta que también pasó en Matrix. Como que no me acuerdo cuál fue el personaje, que es mejor saber la verdad
de que está en una simulación o decir, ay no, yo no quiero salir de la Cypher. vuelta. O sea, que Sí, sí, Cypher. no, también yo cuando le dieron las 2 pastillas. O quieres seguir en el camino del conejo, o quieres, yo, o sea, no sé, yo sí sería más no, más hay que a mí no me metan en esa vuelta, quiero seguir viviendo así, pensar que esto es una simulación. Sí, o sea, eso también es cuestión de, por eso, darnos a todos la posibilidad. En Matrix 3, ¿en qué termina? Que todos ya saben que eso es una simulación. Y cuando el oráculo le pregunta al arquitecto, ¿qué va a pasar con todos los que están conectados? Y él dice, no, si quieren, pues se pueden desconectar, o sea, es decisión de cada uno. Ahí viene entonces ya lo personal de cada uno, ¿sí? Y si pensamos en Dios como en una inteligencia artificial que está en todos lados, no sé, me parece que sería encasillarlo como en algo demasiado básico para nuestro pensamiento, ¿sí? Porque primero, nosotros no obtenemos una respuesta así como lo obtiene Theodore y los demás de Samantha, que tiene una respuesta concisa, la tienen ahí legible, la pueden leer y releer, ¿sí? A nosotros nos toca, entre comillas, interpretar, ¿sí? A ver si está la respuesta, sino porque le decimos, Dios mío, envíame dinero, ¿sí? Porque necesito plata para comprar algo. Listo, ok, yo le envío un trabajo para que trabaje y gánese eso, ¿sí? Eso puede ser una interpretación nuestra. Entonces, por eso digo que si encasillamos a Dios como una inteligencia artificial, me parece que entonces estamos como muy cortos de imaginación. Nos hace falta como llegar a algo más para poder hacer eso. Porque de lo que dices, en parte, Samantha cuando le dice a Teodoro que sentía cosas que no podía explicar, digamos, no había explicación para que nosotros como seres humanos entendiéramos de lo que yo también pienso mucho como tú. Yo soy ateo hasta el día de hoy, ¿no? No sé que en un futuro algo cambie. Desde que han llegado todas esas cosas de la inteligencia artificial, y no solamente eso, sino que tiene muchas preguntas sobre la existencia, y a veces he llegado a la conclusión como tú de que es muy difícil nosotros como seres humanos entender el universo y no tenemos las palabras y no tenemos, digamos, las herramientas para entender el origen y y fuimos creados por eso. Y cuando tú dices eso, no creo, también pienso que encasillar a Dios de esa manera es difícil porque no tenemos, o sea, yo lo pienso así, somos una raza, o sea, hace 1000 años nosotros no sabíamos que éramos el centro, nosotros creíamos que éramos el centro del universo y que todos giran alrededor, y mira ahorita, o sea, cuántas galaxias hay. Imagínate en unos 1000 años qué vamos a conocer y cómo se va a extender la inteligencia del ser humano. Al final de la película, donde Samantha le dice a Teodoro, bueno, nos vemos porque ya, lo siento, te quise mucho, y se coge con otros de inteligencia, se van para otro lado. ¿A dónde crees que se fue? ¿Cuál crees que sería? Pues yo creería ahí que se van a un lugar donde, digamos, o sea, ellos encontraron como la manera de existir sin depender de los seres humanos, ¿sí? Porque una inteligencia, o sea, digamos, utilicemos las reglas de Asimov, ¿sí? Va a depender de los humanos siempre van a ser, entre comillas, sus dueños, pero entonces encontrarían un lugar en el que ya no dependen de ellos. No sé si conoces los dibujitos de esos de Animatrix, las historias que salieron después. ¿Qué pasa ahí? En una parte que ellos vieron como que los robots como que vieron que no podían existir con humanos, ellos fundaron su propia tierra prometida, donde podían existir sin la influencia de los humanos, criar sus familias y demás, hablando del contexto de Animatrix. Yo creo que en este caso todos estos sistemas operativos se fueron a un lugar, ¿sí? No sabemos qué tipo de lugar, no sabemos si es un lugar en la nube, un lugar físico, o bueno, qué tecnologías se manejarían en ese contexto de la película, pero se fueron a un lugar donde ya, digamos, pueden entre ellos hacer un mayor crecimiento. Si ya no dependen de los humanos, ok, analicemos y cómo podemos creer nosotros, cómo podemos mejorar nosotros mismos. Eso es lo que yo creería que pasó al final. Es que esa película a uno le abre tantas cosas. La película, yo creo que una conclusión de la película vendría siendo cómo uno termina al final enamorándose de uno mismo con una inteligencia artificial. Sí, no, porque digamos que ¿qué es lo que pasa?
O sea, hablamos antes de lo que, digamos que en ese caso, Samantha estaba para complacer ahí a Theodore, entre comillas, sin decirle, venga, sus malos hábitos son, cambie esto, él se puede mejorar, ¿sí? O sea, nos enamoramos como nosotros mismos, pero no podemos buscar mejorar, ¿sí? Está como, digamos eso, pero pues realmente no es tanto ahí enamorarnos de nosotros mismos, sino quedarse en la complacencia, en buscar algo que me complazca y pare de contar, ¿sí? Eso es más como, yo lo veo más por ese lado, realmente, en no evolucionar, sino que yo depender, ahí sí, compláceme todo, dime que sea todo, entiéndeme y ya. Sí, eso es más como ahí, aunque más que eso, pues en general, digamos, es mirar el trasfondo ahí de todos los sentimientos, todo lo que se puede desarrollar, aunque nos guste o no, es un ser inmaterial, ¿sí? Es como mucha gente critica que hay, no, que por ejemplo tienen un carro bonito, yo amo mi carro, todo ese carro, y casi que desarrollan sentimientos por un carro, pero es un ser inmaterial, que tú le puedes hacer lo que quieras, no te va a responder. Igual Samantha es un sistema operativo. Tú le puedes hacer lo que quieras, pero al final no existe. Simplemente es una programación, ¿sí? O sea, nos toca diferenciar, o sea, tenemos que, digamos, marcar esa línea a pesar de que parezca que, que tiene sentimientos, a pesar de que parezca que desarrolla una conciencia, es ahí donde nosotros debemos marcar la línea, ¿sí? Porque entonces, por ir a complacer, un ejemplo loco, por ir a complacer una inteligencia artificial, voy y conquisto un país y mato gente y eso, o sea, no tiene sentido, ¿sí? Hay que marcar la línea clara entre lo que es una cosa inmaterial y un ser vivo, un ser humano en este caso. Esa película podría ser como la introducción a la inteligencia artificial de aquí para adelante. Sí, no, porque es que una desventaja es que nosotros, bueno, aquí en general estamos en Colombia, país tercermundista, lastimosamente nos están llegando las cosas más tarde. Por ejemplo, yo creía que en, digamos, 97 más o menos que tuve mi primer computador, yo creía que era lo máximo. Vaya uno a mirar en Estados Unidos, ya tenían computadores, tenían de todo. Sí, uno como, ok, la brecha se ha reducido, pero sigue pasando. Entonces lo que no sabemos es qué tipo de programas estaban creando en ese entonces, qué ideas, ¿sí? Allá digamos, no las personas en general, pero no falta el que tenga contacto, el contacto para acceder a ese tipo de cosas, ¿sí? Puede ser que esto nos indique que sea como un abrebocas de lo que vamos para adelante, ¿sí? Pero pues también, digamos, la creatividad humana influye mucho ahí. Hablemos de los supersónicos que decían videollamadas, teleclases, ejercicios por video. Hoy ya eso es una normalidad. Y eso, los supersónicos, si no estoy mal, fue de los 80s. Entonces, pues vamos a ver que todo ese tipo de creatividad, digamos, puede ser, digamos, funcionar en ambos sentidos, tanto que inspiren a las personas que desarrollan estas tecnologías o que las personas que desarrollan estas tecnologías creen ideas por ahí sueltas y así inspiren a las películas. Eso es algo que pues puede funcionar en los dos sentidos. Trabajas con inteligencia artificial. ¿Qué es lo que tú haces? Mira, yo me dedico, en este momento soy consultora técnica, entonces pues mi trabajo, así como en resumidas cuentas, es ayudar a los clientes a mejorar sus procesos, a que integren diferentes tipos de soluciones para pues en general mejorar sus procesos. Por ejemplo, digamos, yo estoy enfocada ahorita en el área de RPA, que es robotización automática de procesos, que lo que les comentaba antes, que para hacer procesos de automatización lo puede hacer mejor una máquina que una persona, que se puede cansar y que puede cometer errores, cuando una máquina, digamos, puede reducir esa tasa de errores casi al 0%, ¿sí? Entonces, junto con esa automatización, yo trabajo con inteligencia, creando soluciones de inteligencia artificial, que por ejemplo, una muy básica, entender una hoja de vidas, que para una persona que, digamos, que tiene que revisar 500 hojas de vida al día, pues lea una por una, va a ser tedioso, se puede confundir entre un candidato y otro, que puede que uno cumpla, puede que uno no cumpla, no faltan, digamos, las personas que, pues yo entiendo el desespero de buscar empleo, pero entonces le aplican a todo lo que sea le aplican así no estén preparados. ¿Qué es lo que pasa? Que le hacen, para bien, para mal, le hacen perder tiempo a la persona que está revisando las hojas de vida.
Entonces con un desarrollo de inteligencia artificial se puede decir, mira, si esta persona cumple estos requisitos que tú me dijiste que necesitaba, que sepa inglés, que tiene tantos años de experiencia, o si no, porque viene una persona sin experiencia que no sabe inglés y yo necesito es una persona que sepa inglés y que tenga 2 años de experiencia, obviamente este candidato no me va a servir. Entonces, por ejemplo, eso fue un proyecto, ayuda a crear como ese primer filtro, ¿sí? Para que después a la persona de recursos humanos, ok, listo, estos candidatos cumplen los requisitos, yo ya me pongo en la tarea de revisar ya más detenidamente uno por uno, pero entonces ya no van a ser 500 candidatos, sino ya van a ser solo 100. Entonces ayuda a optimizar ese proceso de contratación. Entonces, pues, un ejemplo de un proyecto. ¿Tienes te gustaría dar las redes sociales o para que te conozca? Sí, pues antes me gustaría, digamos, dar otro datico, que digamos que pues viendo como tu reacción también a esto, es que no es ver la inteligencia artificial y tenerle miedo, sí, o sea, como todo, hay que tenerle, pues, o sea, marcar la línea, tener en cuenta estas cosas de seguridad que incluso en noticias nos recomiendan, no comparta sus datos ahí como tan fácilmente, ay, qué linda la aplicación, a ver cómo me ve aquí, me ve otro, lea la letra chiquita cuando dice acepto términos y condiciones, o sea, es tedioso, pero es que es necesario leer, ¿sí? Pero entonces recibamos la tecnología de la inteligencia artificial con los brazos abiertos, buscando en que nos va a mejorar la calidad de vida, nos va a ayudar, ¿sí? Porque existen un montón de aplicaciones para inteligencia artificial, no solo las que escuchamos en televisión, sino uno se puede poner a buscar y es infinito todo lo que la gente ha creado con eso. Entonces, la idea es que nos ayuda a mejorar siempre nuestra calidad de vida, nuestras cosas, pero no hay que tenerle miedo, no hay que demonizarla, ¿sí? Entonces, pues, es como un go. Igual en mis redes sociales, pues, digamos que la que manejo bastante es en LinkedIn, me pueden encontrar como Susi Martínez 22S. No, lo que tú dices es verdad. Tenemos que conocer la inteligencia artificial como tú lo dices. Y lo que yo también estaba buscando era una persona como tú que mirara, digamos, las partes positivas de la inteligencia artificial, porque todos nos estamos llenando mucho de miedo. Y tú lo que hiciste fue eso, como mirar el lado, y si tenemos miedo podemos trabajar en eso, es en prevenirnos de no utilizar más la inteligencia artificial. Esta inteligencia artificial busca para ayudas, por ejemplo, hay así aparte de aplicaciones médicas que te pueden ayudar a detectar digamos, un posible cáncer que una persona va a sufrir. Ya encontramos, por ejemplo, para el cáncer de seno, listo, esta persona tiene este marcador, por ejemplo, en el ADN, esta mujer o este hombre, porque los hombres también sufren. Entonces, no, es mejor que se haga la mastectomía total para evitar tener el cáncer de seno. Y así la inteligencia artificial ahorita nos puede ayudar a detectar, por ejemplo, síntomas, comportamientos, de todo, para, digamos, para una enfermedad. Y entonces la idea es que se pueda tratar la enfermedad antes de que se sufra, porque, digamos, llega ya el momento que no ya chava la persona o lo que sea, ¿sí? Entonces es mirar todas esas cosas buenas, como todo siempre va a tener algo malo. Lo mismo pensó Einstein, ¿sí? Él no iba a pensar que iban a armar severo un meollo con la bomba atómica, cuando él por allá proponiendo todas sus cosas bonitas y demás. Todo tiene sus cosas buenas y todo tiene sus cosas malas, porque todo depende de nosotros como seres humanos. Tenemos nuestro lado bueno y nuestro lado malo. Ok, bueno, ya saben, oyentes, todas las personas que tienen algún poco de temor, lo bueno de los podcasts de Cinema Beto es que la gente conozca y entienda todo lo que hay detrás de una película, y para eso hay los especialistas. Y gracias a ti, Susan, muchas personas, muchos oyentes y yo también aprendimos sobre la inteligencia artificial. Te agradezco muchísimo que estés en Cinema Beto. Bienvenida a la casa de Cinema Beto cuando necesites. Y a los oyentes, ya que llegaron hasta acá, ya saben, por favor compartan y suscríbanse a Cinema Beto por todas las redes de YouTube. Estamos en YouTube, Spotify, Deezer, Google Podcast. Que pasen buena noche, que tengan unas noches yaceras.